Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a Paul Granda, secretario de Gestión Política. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias Liz. Bueno, del Ministerio de Obras Públicas a la Secretaría de Gestión Política, cuéntenos un poco cuál va a ser la línea por donde usted pues marcará su ruta de trabajo ya desde este cargo. Bueno Liz, nosotros hemos creído conveniente que hay que repotenciar, si cabe así el término, todos los procesos de diálogos, que se lleguen a consensos, que permitan llegar a consensos y establecer líneas generales de actuación del gobierno de aquí en adelante. Es decir, este primer año ha sido un año importante, sin duda alguna, un año movido, como se suele decir en términos generales, es decir, ha habido varios cambios que la ciudadanía ha podido apreciar, una lucha inclaudicable, por ejemplo, contra la corrupción, el fortalecimiento de la democracia a través del establecimiento de una consulta popular que dio un mandato, en este caso al Ejecutivo y a las instituciones del Estado. Y yo creo que se ha sentado base sólida de eso, de un fortalecimiento de la democracia que requiere que se profundicen los mecanismos de participación, en donde la gente siga haciendo escuchar su voz para que en este caso el gobierno actúe y defina la política pública, ¿no? Ahora, usted ha dicho repotenciar un diálogo nacional. ¿Con quién hace falta sentarse a mantener este diálogo o construir puentes o mantener dichos puentes? Bueno, se ha hablado con los diferentes sectores políticos, con los diferentes sectores sociales de la sociedad civil, con los gremios, con los sectores empresariales, etcétera. Hay que continuar con ese proceso de diálogo, pero hay que continuar con ese proceso de diálogo que nos permita llegar a concreciones y a una definición de política pública, por ejemplo, en materia económica. Hoy tenemos un país que ha mejorado sus índices desde el punto de vista económico, hay un crecimiento de la economía. Tenemos, por ejemplo, también una reducción importante en materia de pobreza. Tenemos cerca de 5 puntos de reducción en este año en cuanto a pobreza, y en pobreza extrema cerca de 3 puntos, y esas son noticias importantes. Pero evidentemente se requiere también un mensaje internacional que dé un mensaje, si cabe la redundancia, de estabilidad del país, para que nos permita incluso insertarnos adecuadamente en los mercados internacionales y generar más condiciones para la producción y fundamentalmente para la generación del empleo. Entonces, este gobierno está trabajando en esa línea de conducta. El diálogo debe ser permanente, con concreciones, con acuerdos, con definiciones de hoja de ruta en los diferentes ámbitos, y avanzar en el país que todos aspiramos y soñamos, ¿no? ¿Y entran dentro de este diálogo quizás mantener las conversaciones con los ex Alianza País, o más bien afianzar esa relación que han mantenido durante el primer año de gobierno, quizás con las otras bancadas o otras ideologías políticas, para así lograr tener una mayor fuerza, por ejemplo, dentro de la Asamblea Nacional? Seguramente hay temas que desde el punto de vista ideológico y hasta político nos diferencian, con las diferentes bancadas que existen en la Asamblea Nacional. Pero hay temas que nos unen, por ejemplo, el tema de la frontera norte, que es un tema, como usted sabe, de enormes complejidades. Esos son temas que deberían ser parte de un gran pacto nacional, de un llamamiento y de la consolidación de una unidad nacional, y que no deberían entrar en discusión, sino una actuación clara, concreta y objetiva respecto de temas como este. La economía también me parece que es un tema fundamental, en donde todos deberíamos estar de acuerdo, obviamente en función de nuestras diferencias, tratar de llegar a consensos que nos permita definir políticas respecto de cómo vamos consolidando la economía, cómo vamos generando más fuentes de empleo, cómo vamos generando mejores condiciones para la producción en el país. Entonces, esos son temas en los que deberíamos coincidir con una visión de Estado. Habrán otros temas en donde efectivamente habrán diferencias, y esas diferencias deberían ser procesadas democráticamente y sobre todo con pluralidad y respeto. Es decir, la política no puede ser una confrontación del dime, del direte. Esa no es del estilo de este gobierno. Obviamente este es un gobierno plural, este es un gobierno democrático, pero al mismo tiempo somos un gobierno que, por sobre todas las cosas, vamos a privilegiar el interés común sobre el interés individual. Ahora, usted ha mencionado en reiteradas ocasiones, ha puesto de ejemplo lo que está pasando con la economía dentro del país, y definitivamente, pues de cara al segundo año, el presidente Lenín Moreno hace un cambio radical en la conducción del manejo de la línea económica del país al posesionar a Richard Martínez como ministro, y también demuestra otros cambios, como por ejemplo la posición del ministro de Defensa, al tener a alguien vinculado con esa rama a cargo de la cartera. Pero sin embargo, dentro de estos cambios que realizan el gabinete, pues también decide reafirmar a ciertos funcionarios que han sido cuestionados por su desenvolvimiento desde varios puntos de la sociedad, como por ejemplo el caso de la canciller. ¿Cómo entender desde la óptica del gobierno esta situación? Por un lado, como digo, un giro radical, y por otro lado, pues más bien parecería ser caso omiso o no prestar atención a ciertos cuestionamientos y reafirmar en el cargo a ciertos miembros de su gabinete. El gabinete, querida Liz, y los ministros somos herramientas de actuación, o somos instrumentos de actuación de una política de gobierno.
El gobierno va 1 año en su gestión, es decir, el presidente no ha cambiado. Y el presidente efectivamente, en función de su liderazgo y de su visión de país, es quien establece las políticas que tienen que ser ejecutadas por su equipo de trabajo, por su gabinete. En eso tenemos que estar absolutamente claros. Lo que sí creemos es que este gobierno es un gobierno de unidad, es un gobierno en donde no excluye a los diferentes sectores que hacen país. Estamos convencidos de que es necesario al sector empresarial vincularlo a la gestión de un gobierno, porque es importantísimo desde la perspectiva incluso de mejoramiento de la economía y de la generación de empleo, que es uno de los anhelos más importantes que los ecuatorianos aspiran y que efectivamente también tenemos resultados importantes en este primer año de gestión. Hay un empleo adecuado mayor el que había hace 1 año. Entonces ese es un dato importante. Pero también necesitamos del sector obrero, del sector de los trabajadores, necesitamos del concurso de las organizaciones indígenas, de las diferentes organizaciones políticas, que sumen desde el punto de vista propositivo, digamos, en función del desarrollo que el Ecuador aspira a llegar en estos próximos 3 años, insisto, generando mejores condiciones de oportunidades para los ecuatorianos. Y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero también es cierto que uno de los ejes fundamentales es la política exterior y hoy está altamente cuestionada, a tal punto que ya hay bancadas dentro de la Asamblea que proponen un juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Y ahí me gustaría conocer también cuál es su posición. Mire, Liz, yo creo que ahí hay un tema que es importante y que debe superar al interés particular o individual de las bancadas, más allá de que tengan ellos sus criterios y que puedan ser respetables. Nosotros no lo compartimos como gobierno, sin duda alguna, pero tenemos la candidatura de una ecuatoriana que hoy es canciller de la República, ¿sí?, que aspira a llegar a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esa es una representación no individual de la canciller. Esa es una representación del Estado ecuatoriano. En esos ámbitos tenemos que ser generosos. Es decir, todos deberíamos empujar para que una ecuatoriana pueda llegar a la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas. Pero lamentablemente no siempre esas visiones son coincidentes. Entonces yo creo que hay que entender eso. Ahora, que en materia de política exterior siempre se pueda avanzar y mejorar, sin duda alguna, digamos, eso no cabe duda. Y siempre este gobierno está abierto para escuchar los diferentes criterios que nos permita al Ecuador irnos posicionando de una u otra manera en el contexto internacional. Pero en la actualidad tenemos una ecuatoriana que es canciller de la República, que opta por la presidencia de la Asamblea de las Naciones Unidas y debería tener el respaldo de todos los ecuatorianos. Pero precisamente ese es uno de los cuestionamientos, el hecho de que esté tan concentrada quizás en esa candidatura para presidir la Asamblea General de las Naciones Unidas, al punto de que fue convocada a la Asamblea para rendir explicaciones por el manejo negligente, han dicho los asambleístas, algunos asambleístas, dentro del secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio, donde consideran que, repito, fue negligente la actuación por parte de esa cartera de Estado, de la política exterior. Repito la reflexión, Liz. Hablamos de un conflicto de enormes complejidades. Estamos hablando de un conflicto que yo me atrevo a decir no es un asunto de gobierno, no es un asunto coyuntural. Estamos hablando de un conflicto que tiene connotaciones de la más diversa índole y orígenes que son inusitados para el país. Aquí se requiere una unidad nacional. No creo que sea responsabilidad de 1, 2 o 3 personas o de 1 o 2 o 3 secretarios de Estado, lo digo con franqueza. En estos temas debemos actuar con seriedad y debemos actuar también con seriedad cuando tenemos la posibilidad de que el Ecuador, no una persona natural, sino que el Ecuador presida la Asamblea de las Naciones Unidas. Insisto, pero yo creo que estos temas deberían ser parte de un debate plural, de un debate democrático, en donde sean procesados con enorme responsabilidad y privilegiemos el interés colectivo sobre el interés individual. Ahora, por algunas acciones emprendidas de este gobierno, pues se podría pensar que una de las políticas es descorreizar el gobierno de Lenín Moreno, así lo han calificado algunos. ¿Se va a continuar en este segundo año con este proceso de descorreización? Mire, nosotros no creemos que un gobierno deba tener uno u otro término o un nombre y apellido. Es decir, este es un gobierno de la unidad nacional. Este es un gobierno que busca incluir a los diferentes actores de la sociedad que nos permitan en un objetivo común lograr esos objetivos en el plazo de los próximos 3 años. Es decir, la generación de empleo, la generación de oportunidades, que estén garantizados los derechos fundamentales de las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad, que no exista persona, que no exista niño que no tenga una atención en materia de educación, en materia de salud adecuada. Es decir, todos estos factores a nosotros nos unen y esa es la convocatoria del gobierno, hacer unidad en función de lograr estos objetivos. Entonces yo no creo que estemos en un punto en el que un gobierno tenga que tener nombre y apellido. El propio presidente tiene una generosidad enorme, es decir, él no busca de que se pueda hablar de el bloque leninista o el gobierno con ciertas características efectivamente particulares de un liderazgo, sino que queremos un gobierno de unidad nacional, queremos un gobierno de desprendimiento, de grandes acuerdos que nos permita ser duro con los problemas,
luchar con toda la contundencia contra la pobreza, luchar con toda la contundencia en la generación de oportunidades para los ecuatorianos y ecuatorianas, luchar inclaudicablemente contra este mal que es la corrupción, que debe unirnos a todos los ecuatorianos con objetividad. Y yo creo que son los problemas que debemos resolver y sobre los cuales debemos superar para construir ese país que aspiramos. Pero es que parecería que la solución a los problemas que usted acaba de mencionar, pues cada vez se alejan más de lo que fue la ideología del gobierno anterior, del que, bueno, formaron parte también, ¿no? Y bueno, no cabe duda que vivimos y tenemos un gobierno distinto, y eso está claro. El presidente ha dictado una política con diferencias bastante radicales al anterior gobierno, pero así es la sociedad es dinámica. Es decir, nosotros no podíamos estar en una línea, digamos, complaciente respecto de temas relacionados, por ejemplo, con la corrupción. Eso está absolutamente claro. Como tampoco vamos a dejar de luchar, insisto, frente a la garantización de los derechos sociales, frente a la garantización de una economía que genere producción, que genere empleo. Por supuesto, tiene una característica especial este gobierno y fundamentalmente tiene que ver con la ética y con la verdad. Ahora, usted mencionaba que una de las cosas que serán base de aquí en adelante dentro del gobierno del presidente Lenín Moreno, pues será repotenciar este diálogo, pero también decía que otro eje importante será acercar el gobierno a la gente, afianzar más esa participación ciudadana. ¿Cómo lo harán? Así es, mire, nosotros tenemos gobernaciones, tenemos un gobierno desconcentrado, vamos a desarrollar una suerte de presencia de todo el gabinete desconcentrado, es decir, que está en provincia, en las diferentes comunidades, en los diferentes cantones de las provincias, en las diferentes parroquias, escuchando a la gente, ¿sí? Logrando captar cuáles son las principales necesidades para que la institucionalidad del Estado confluya de manera organizada, de manera planificada, a resolver los conflictos que tiene la gente. Muchas de las veces, desde Quito, desde Guayaquil, desde Cuenca, desde las principales ciudades, no se conocen los problemas que tenemos en Zamora Chinchipe, que tenemos en Sucumbíos, que tenemos en Carchi. Mire, yo tenía y he tenido la oportunidad de haber sido ministro de Transporte de LIS y he recorrido todo el país. Y las realidades que se encuentran en diferentes lugares del país, muchas de las veces a quienes se les denomina con cierto contenido peyorativo, provincia, digamos, no se conocen desde las ciudades principales. Entonces, este gobierno es un gobierno democrático, es un gobierno plural y es un gobierno que va a estar y que está en el territorio. Entonces, vamos a potenciar esa presencia de las gobernaciones a través de los gabinetes desconcentrados de toda la institucionalidad del Estado, escuchando a la gente, conversando con la gente, planificando junto a la gente y actuando resolviendo sus principales problemas. Ahora, y desde algunos sectores sociales, pues se ha dicho que ya este primer año se ha sentido como que hubo un compás de espera, quizás para ir poniendo en orden muchas cosas dentro de casa, puertas adentro, pero ya se comienzan a demandar respuestas. ¿Están conscientes ustedes de que quizás hay que aplastar ahora sí el acelerador para continuar cumpliendo en algunos casos y en otros, pues, arrancar ya con algunas de las metas de este gobierno, de lo que fueron las propuestas en época de campaña? Sin lugar a dudas, Liz, todo requiere de un proceso. El primer año de gobierno, no solamente en el ámbito de un gobierno nacional, sino de un gobierno local, requiere de un espacio de transición, de ajuste, de definición de políticas, de asentamiento de esas políticas, de esas acciones de gobierno que permitan lograr los objetivos trazados o que están dentro de un plan de gobierno. No se olvide que un gobernante llega bajo el brazo con su plan de gobierno que incluso ha sido y aprobado y aceptado por el Consejo Nacional Electoral. Y eso es un mandato, de alguna forma, de quien nos gobierna, digamos, hacer y cumplir con el plan de gobierno que se planteó en su momento en la campaña electoral. Por supuesto, este segundo año va a ser un año en donde apretamos el acelerador, en donde hemos logrado estabilizar la democracia, en donde hemos sembrado vientos de paz. En el Ecuador, fíjese usted, ya no tenemos un país polarizado entre una u otra posición. Hoy tenemos que construir acuerdos que nos permitan lograr esos objetivos y, por supuesto, seguir avanzando en aquellos proyectos importantes. Permítame nuevamente poner el ejemplo de transporte y obras públicas. Fíjese usted, parecería que no, pero hemos logrado invertir $700 millones en infraestructura vial, más de 1000 kilómetros rehabilitados o incluso construidos. Y hemos logrado tener la red vial estatal debidamente mantenida en más de los 9.500 kilómetros que son parte de la red vial estatal. Es decir, hay un gobierno que está actuando, hay un gobierno que está implementando políticas públicas que mejoran las condiciones de vida de los ecuatorianos. Pero hoy, en este segundo año, efectivamente, vamos a apretar el acelerador para que esas concreciones y ese plan de gobierno sea una realidad. Bueno, y para este segundo año, pues se va a seguir con esto de la reducción del tamaño del Estado y para eso se continuará dando paso a la fusión de ciertos ministerios. Y quiero preguntarle si es que se va a fusionar el ministerio, la Secretaría de Gestión Política con el Ministerio, por ejemplo, de Gobierno y Policía. Bueno, ese es un tema aparte de una reflexión
y de un análisis en términos generales de toda la institucionalidad del Estado. Se irá tomando las decisiones que correspondan en su momento. Hoy está definida ya la hoja de ruta, por lo menos la del corto plazo. Usted sabe, por ejemplo, ya se fusionó el Ministerio de Energía con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Hidrocarburos. Carlos Pérez es quien va a dirigir ese ministerio, que es un ministerio con retos importantísimos porque es el eje del desarrollo económico, por lo menos al corto plazo del país, y hay otras fusiones que también se irán implementando en el transcurso de estos próximos días y semanas. Y si se diera esta fusión que yo le acabo de mencionar, ¿usted quedaría al frente de este ministerio fusionado? ¿Sería usted quien lo represente? Ese es un tema que se ha venido... que se ha estado analizando respecto de la fusión como tal, pero no hay una decisión en este caso concreta. Creemos que hay que seguir fortaleciendo el trabajo del Ministerio del Interior como un ministerio de seguridad y convivencia ciudadana. Para nosotros es importante no solamente pensar en el fortalecimiento de las organizaciones de seguridad o de las instituciones de seguridad del Estado, sino que también es necesario establecer mecanismos de convivencia. Mire, la seguridad ciudadana es otro tema que debe unirnos, es un tema de corresponsabilidad. La seguridad ciudadana es un tema de la garantía de un derecho fundamental que requiere el esfuerzo de todas las instituciones y todos quienes hacemos sociedad en el país. Entonces, se quiere potencializar ese ministerio relacionado con el tema de seguridad y es necesario también el Ministerio de la Política para que efectivamente se generen estos mecanismos de democratización y participación. Bueno, y el día de ayer Venezuela fue a las urnas y Nicolás Maduro se reelige como presidente con un proceso que es desconocido no solamente por gran parte de los venezolanos que lo demostraron así, con un alto porcentaje de abstención, sino que varios países han rechazado ese proceso electoral. ¿Cuál es la posición del Ecuador frente a eso? Bueno, mire, nosotros siempre hemos dicho, y esto será sujeto de un análisis, entiendo yo, en el gabinete ya de política internacional, siempre somos respetuosos de las decisiones soberanas de los pueblos, sin duda alguna, ¿no? Hace poco estuvo aquí el expresidente Rodríguez Zapatero, que es una persona que en los últimos 3, 4 años ha estado permanentemente en contacto con Venezuela. Él conoce muy de cerca la realidad venezolana, nos comentaba que ha tenido más de 80 viajes, que prácticamente vive la mitad de su tiempo en Venezuela y tiene una perspectiva interesante sobre lo que sucede en este hermano país. Lo que nosotros aspiramos es de que efectivamente todo lo que suceda en este país hermano, en este país al cual queremos tanto, que es parte incluso de la Constitución en su momento de la Gran Colombia, de ese concepto integrador bolivariano, digamos. Nosotros aspiramos a que sus mecanismos de participación política sean en paz. Obviamente no deja de preocupar lo que está sucediendo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista humanitario. Digamos, estos días, por ejemplo, hemos tenido varias personas que se están desplazando desde Venezuela, que han pasado por Colombia, llegan a Ecuador e incluso transitan por el Ecuador con destino a otros países del sur del continente. Entonces, eso no deja de preocupar, pero hay que ser respetuosos, digamos, de esas decisiones soberanas y del procesamiento. Pero estamos hablando realmente de una decisión soberana cuando se ha cuestionado cómo fue el proceso incluso de convocatoria a las urnas allá en Venezuela y, como le digo, otros países democráticos aquí mismo en América del Sur rechazan y desconocen este proceso electoral que se vivió el día de ayer, y más aún cuando califican lo que sucede en Venezuela como una dictadura, y es lo que queda a vista y paciencia de todos, Liz, ¿no? yo no soy el vocero oficial del gobierno respecto al tema de política internacional. No quiero entrometerme en un tema que seguramente requerirá de un análisis del gabinete del Frente Externo del Ecuador. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que analizarlo. Si es difícil y además requiere mucha seriedad y objetividad pronunciarse sobre temas de interés nacional, no se diga sobre temas internacionales. Yo preferiría que en su momento y en el momento oportuno exista un pronunciamiento ya oficial, y ese pronunciamiento oficial sea a través de las entidades que corresponden de nuestro gobierno. Y sí nos llama la atención porque ya hemos visto el pronunciamiento, como le digo, de otros países, y el Ecuador pues todavía a nivel de gobierno no emite una postura, y por lo tanto pues no podemos todavía conocer cuál es ese punto de vista que tiene el gobierno ecuatoriano. En todo caso, estaremos pendientes de ver cuál será el pronunciamiento que dé el presidente Lenín Moreno, o quizás a través de su canciller, María Fernanda Espinosa. Hemos perdido por un momento la señal en Quito. Me gustaría que me dijeran si la vamos a poder retomar o si es que vamos a superar el problema técnico y nos vamos a ir a un corte. Está el ministro Aranda, ¿me escucha? Ahí está. Yo le escucho, sí. Lo perdí por un momento, pero le decía que bueno, que estamos a la espera del pronunciamiento porque incluso... Ventajosamente fue momentáneo, querido Liz. Fue momentáneo, no fue sí. Permanente. Sí, afortunadamente, haciendo concluida la entrevista con esta duda, porque sí quisiera saber su punto de vista personal. Usted me ha dicho que tiene que pronunciarse, pues, en este caso la canciller, o será el mismo presidente el que diga cuál es la postura del gobierno ecuatoriano frente a lo ocurrido en Venezuela, pero sí quisiera conocer su punto de vista sobre quizás el pronunciamiento que sí han dado otros miembros
del gobierno, como la vicepresidenta, que sí respalda la dictadura de Nicolás Maduro. Esto cuando hemos escuchado que el presidente Lenín Moreno está en contra de las dictaduras y cuando ha dicho pues que la revolución ciudadana es cosa del siglo pasado. Entonces sí me gustaría conocer su punto de vista ante esto. Como le decía, desde el punto de vista incluso particular, personal, es decir, yo creo que estos temas hay que tratarlos con absoluta responsabilidad cuando se refieren a países amigos, a países hermanos. Es decir, como le digo, hay varios temas y elementos interesantes que el presidente Rodríguez Zapatero supo transmitirnos respecto de la realidad venezolana. Y yo creo que hay que analizarlo con minuciosidad, hay que ser bastante objetivos en este caso. Como le digo, hay preocupaciones serias que son evidentes de lo que está sucediendo desde el punto de vista social, desde el punto de vista humanitario, y ese tipo de cosas sin duda debe preocupar a la comunidad y al entorno internacional, al contexto internacional. Pero hay que también entender un poco cuál es el proceso interno soberano que toma cada uno de los países, ¿no? Yo creo que en eso hay que tratarlo con pinzas, con responsabilidad e, insisto, con objetividad. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas.